Hola, ¿cómo están? Yo soy Roy y bienvenidos nuevamente a Cómo Hacer. Hoy aprenderemos a hacer un molde para macetas redondas desde cero, con un plástico que tenemos en casa. Sí, con un plástico, incluso tiene hueco, pero no interesa. Vamos a hacer un molde con esto para que nos dure. Y acá, miren, con este he hecho este molde yo. Le he puesto su jeve y este molde me ha servido para hacer la gota salteña que hemos hecho en el canal, ¿no? Es importante ver al final del video que les voy a enseñar el desmolde y qué hacer para que nuestro molde dure mucho más tiempo. Este tiene ya 1 año y tanto, creo, y sigue como nuevo. Y lo hice con esto, con lo que vamos a hacer hoy día también. Y ya ustedes, mientras que van agarrando cancha, como se dice, pueden hacer más moldes de diferentes tamaños. Como ven, miren, acá tenemos, a ver si me enfoca bien, otra gota salteña, nuestro cono del segundo video que hemos hecho. Y este es uno de 40 centímetros que ya voy a hacer un video de cómo hacer la maceta de 40 centímetros. Tal vez que sea con un borde cuadrado más adelante. Así que si eres nuevo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, que ya se vienen nuevos videos. Ya enseñé cómo hacer molde de maceta cuadrada, ahora molde de maceta redonda. Falta molde para platos. En un video lo voy a sacar de 2 moldes, redondo y cuadrado. Ya poco a poco vamos a ir avanzando, así que empecemos con el video. Bueno, ya en la mesa, como ven, tengo mi base de lo que es plástico. Acá le he puesto un parche porque tiene como un hueco y no quiero que se meta la mezcla y se me complica al sacar la maceta, ¿no? Al molde, diré. Le ponemos su aceite. Como dije, puede ser cualquier aceite, cualquier cosa que sirva como lubricante. No vamos a usar jeve ni nada, ya que esta superficie nos ayuda a tener un gruesor definido. Acá arriba también. Ya. Ahora nos ponemos nuestros guantes y recuerden que la mezcla es, como repito, 2 de arena y 1 de cemento. El agua es, ya ustedes mismos van calculando hasta que tenga digamos más o menos esta textura, no tan aguachenta. Listo. Como ya hemos hecho conos, es casi lo mismo, solamente que estamos haciendo desde un molde desde cero. Digamos que no tenemos nada, queremos empezar a hacer. Bueno, realmente se necesita poca mezcla y vamos jalando para arriba. Así lo pueden hacer con cualquier otro molde que tengan. Un molde más grande, como los de dan en el cine, esos botes también, o esos donde compras dulces. De igual manera. Disculpen por la cámara. Acá me comí. Traten de ir bien al ras, ya que eso que nos va a servir como guía es muy delgado. Y acá se me cae por la cinta scotch, cinta de embalaje que he puesto. Pero ustedes procuren que no tenga, digamos, hueco como el mío, para que no se les complique.
como siempre, lo que sobra vamos añadiendo arriba para ir formando la base. No mucho. Esto es solo una muestra de cómo se hace un molde desde cero. Bueno, lo que estoy polveando ahorita es para secar la maceta, el molde, para que no se, como voy a seguir agregando mezcla, no se me caiga. Mientras que voy haciendo arriba, ya abajo se va secando. Este es lo mismo, 2 de cemento, 2 de arena y 1 de cemento, para lo que me preguntan. Más o menos calculamos la base, ya que es un envase de plástico, no hay que, digamos, apretarlo con mucha fuerza, ya que lo hundiría y se nos complicaría después. Acá podemos secar así mejor, para que que nos caiga. Ya, como es pequeño, vamos jalando de a poco. Ahí formando ya lo que va a ser el gruesor de nuestra maceta. Varios usuarios me dijeron también que debería ponerle arena abajo para que el molde no se me mueva, y lo primero que hice fue no acordarme de eso. Ya lo he hecho y no lo he puesto, lo hubiera puesto abajo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a centrarlo bien. Está bien centrado. Listo. Ahora simplemente ya es verdad, secamos realmente poco. Acá no vamos a agregar alambre, nada, ya que lo que estamos usando es de plástico muy delgadito. Con la presión de ajustarse debe ya meter la mezcla y ya nunca va a salir. Así que si lo intenta con otro envase que sea más grueso, sí le podrían agregar alambre, ¿no? Es necesario. Pero acá, ya que es muy pequeño, no le vamos a agregar. Vamos ahí todos los lados que creemos que falta, que haya, digamos, orificios donde solamente los lados que nos faltan no estén llenando, digamos, por llenar, porque después a la hora de raspar vamos a estar sacando bastante mezcla. Solamente los lados que nos falta. Lo malo, como es este plástico y tengo la cinta, me complica un poco, pero ahí vamos. Listo. Ya.
secamos. Es como hacer una maceta, pero con cuidado, ya que nuestro molde, que nos sirve como molde, es muy delgado, pero es una manera de hacerlo sin tener ningún otro molde. Ahora vamos simplemente raspando. Como dije, pues es preferible solamente llenar lo que falta, no llenar por llenar, porque al último vamos a demorar mucho tiempo. Acá de igual manera. Ya está. Ahora, la parte de arriba, al no rasparlo, vamos a echar el agua. Esto sirve para tapar las imperfecciones de abajo si nos hemos comido algo, y de parte para ya arriba aplanarlo con cuidado. Listo, secamos. Mientras que se va secando arriba, acá corremos la plancha con esa, digamos, cayota, esa mezcla con agua para alisarlo de una vez. Ahora secamos todo lo que ya hemos hecho, la última secada. Ahora raspamos despacio, más por la parte de abajo, ya que lo que nos sirve de gruesor es muy apegado a la mesa y eso nos puede complicar, ya que si la plancha lo metemos, alzamos un poco, se nos va a comer adentro. Así que si usted tiene uno más ancho, mucho mejor. Entonces no, normal, con cuidado. Listo. Ya no falta casi nada. Acá. Listo. Ya está casi todo el trabajo hecho. Ahora toca lo más difícil para ustedes, pasarle la madera, pero sin mover mucho, ya que es plástico, y si hacemos mucha fuerza, se nos va a llegar a mover todo y eso no queremos. Si tratamos de la función de esto, de la frotacho como se le llama acá, es de darle ya la forma redondeada. No sé si me entienden, pues hago así
Ya, si en alguno, digamos, está un poco recto, esto lo aplana. Para acá arriba también todo ¿no? Para que tenga un buen acabado, incluso el molde. Ya. Acá si quieren podemos irle puliendo despacio, acuérdense. No es lo que estamos usando como molde, no es muy, digamos, grueso, así que no hay problema si lo hacemos despacio. Listo. Ya, a ver, voy a disculpen. Ya, voy a acomodar un poco más por acá, a ver si se mueva. Si está bien colocado, ¿no? Ahí está. Ahora la parte de arriba más o menos calculamos que esté lo más derecho posible este lado. Ya, ahí quedó. Con el mismo frotacho, como ya sabemos, vamos dándole despacio, nada más. No se me apuren mucho. Listo. Ahora como con nuestra curva, vamos, calculamos más o menos que esté al mismo. Vamos a darle suave. Acuérdense, esto es un molde desde cero, así que no se obsesionen que salga perfecto. Desde este molde ya pueden sacar otro molde. No sé si me deja entender. Listo. Ahora hacemos nuestro drenaje. Una cosa muy importante es que el drenaje no lo vamos a hacer al medio, sino al costado, ya que si lo hacemos al medio y nuestro maceta que vamos a hacer encima del molde o volvemos a hacer al medio, va a haber problemas a la hora de sacar la maceta o meter el drenaje, ¿entienden? Pues siempre al costado. Cuando es un molde al costado, ya luego si quieren lo pueden tapar con cemento. Este es para que salga, para que tenga aire el molde y que pueda salir. Listo. Ahora ya solo toca pulir. Cuando esté muy despacio, no se apresuren de hacerlo perfecto. Corres un molde desde cero. Ya les enseñé también cómo hacer un molde cuadrado desde cero, ¿no? Si lo viste, acá te dejo el enlace, puedes verlo. De acá podemos hacerlo despacio. Trata de pulirlo, no muy perfecto. Es como es molde, hay que quede un buen acabado, al menos para el liso. Y me
Voilà, listo. Ya está nuestro molde. Miren, con simplemente un recipiente de esos donde nos vienen a veces dulces, o incluso pueden hacer con baldes, ya depende de ustedes y su imaginación, ¿no? Y si quieren le pueden pasar la bolsita para mejorarlo un poco. Bueno, como ven, salió muy fácil. Ahora vamos a continuar con el desmolde, así que no te vayas. Bueno, para el desmolde de este de plástico hay que esperar que esté bien seco la maceta. Ya saben, para que darse cuenta que esté bien seco es que metan la uña y no salga material. Acá sale casi nada. Eso quiere decir que ya está. Lo que hacemos es, acá yo estoy moviendo el plástico, ir desprendiéndolo de los lados, y si pueden van metiendo el dedo hasta que empujan, ¿no? Como este tiene hueco es más dificultoso, pero listo. Y mire, tenemos, a ver si se enfoca bien, ¿sí? Un molde hecho con cualquier cosa prácticamente, con ese es una portamaceta, no sé, de plástico, no estoy bien seguro, me lo regalaron, pero realmente no lo he usado, no lo he probado todavía. Como ven, se puede usar así. Y ahora voy a enseñarles cómo, porque como ven los lados están parejos, pero es muy delgado y se va a terminar rompiendo, así que les voy a enseñar cómo arreglar eso para que ya no se rompa y nos dure nuestro molde. Bueno, para asegurar nuestro molde, y de paso vamos a tapar lo que es el hueco de abajo. Vamos a agarrar un pedacito de papel para que no, digamos, traspase nuestro piso. Echamos agua, mojamos toda la maceta, sobre todo adentro, para que el cemento pegue. Bueno, con un poco de cemento, como vimos en el anterior video de cómo hacer moldes maceta cuadrada, es prácticamente casi igual, porque vamos a asegurar las paredes para que nuestro molde esté grueso. Muy bien. Eso pueden hacer con la mezcla que les sobra, para que no se desperdicie nada. Siempre hagan esto con los moldes para asegurarlo. No utilicen una maceta como molde. Hagan esto porque se le va a terminar rompiendo. Te lo digo por experiencia. Aseguren. Aparte, para que el molde tenga peso y la maceta caiga. Que la maceta va encima de esto. Cuando van a sacar, el peso del molde hace que el molde caiga solo, ¿no? Y la maceta, que pesa menos, ya queda por encima, ¿no? Simplemente así. Y listo. Ya tenemos nuestro molde para usar.
Así que suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en el próximo video.